Bienvenidos a todos al canal. Si te gusta nuestro trabajo no olvides suscribirte al canal, hacer clic en la campana de notificaciones y dejar un me gusta. Esto demuestra que estás disfrutando de nuestro trabajo y nos ayuda a llegar a más personas. Y ahora que estás suscrito, pasemos al vídeo. Cuando la ciencia encontró a Dios. Nunca le di mucha importancia a Ayayene. Quiero decir, es fascinante explorar las antiguas parábolas y las ideas filosóficas de personas que vivieron 2 milenios antes que nosotros. Me gustan los libros apócrifos y la obra maestra del Apocalipsis en la Biblia, al menos por sus historias intrigantes. Algunos de los personajes enfatizan fuertes lazos familiares y estatura moral, aspectos con los que puedo identificarme. Sin embargo, en términos de una entidad gigante omnipresente que creó todo y nos ama incondicionalmente mientras nos observa a cada uno de nosotros desde lugares invisibles, no estoy seguro de eso. Todavía no suscribo ninguna doctrina religiosa específica, pero según lo que sé ahora, afirmar ser ateo sería arriesgado, iría en contra de mis principios de método científico y observación de primera mano. No puedo, de buena fe, negar o refutar lo que he presenciado por mí mismo. Llamar a esto algo que descubrimos puede ser inexacto, pero no podemos negar que encontramos algo nuevo. La ciencia, en ocasiones, se ha convertido en una institución monolítica y falible, que a menudo rechaza conceptos periféricos como la astrología y es incapaz de romper el bloqueo autista. Esto se utiliza a menudo para negar cualquier cosa que no se alinee con la narrativa predominante. La ciencia aún no ha establecido las métricas apropiadas para comprender completamente algo como el alma. Por muy valioso que sea para la ciencia, todavía no es absoluto, y tal vez nunca lo sea. La ausencia de pruebas no es prueba de ausencia, y lo que pasó en aquel laboratorio de Estocolmo sigue siendo parte fundamental de mi experiencia. Me sirve como un ancla, recordándome la magnitud y el ingenio de la humanidad. Me gradué en física en UCLA y surgió una oportunidad increíble cuando uno de los profesores me recomendó para una pasantía en un laboratorio en Estocolmo. Al parecer quedaron impresionados por mi tesis, que exploraba la teoría de cuerdas y su aplicación matemática al universo. Acepté de buena gana la oferta, sin dudarlo ni un momento. Dejé atrás mi estilo de vida californiano para mudarme al helado norte de Suecia. No estaba preparado para el frío, ya que la mayor parte de mis veranos los paso en las playas de Santa Mónica, tomando el sol. Suecia parecía un planeta diferente, con temperaturas que caían hasta los 30 grados bajo cero en invierno. Afortunadamente, tuve una familia anfitriona maravillosa que me ayudó a aclimatarme y educarme sobre Valhalla. El equipo y yo poco a poco comenzamos el arduo proceso de integración al grupo. Todos fueron increíblemente amables, pero la sensación de ser lamentablemente superado por mis compañeros era tan espesa como el alquitrán. En el proyecto participaron más de 50 hombres y mujeres, todos ellos entre los mejores del mundo, procedentes de Alemania, Japón, Polonia, Hong Kong, Corea del Sur y otros estados soberanos. Fue un crisol de algunas de las mentes más brillantes del mundo. Verlos en su elemento, sumergiéndose directamente en la corteza de la realidad, fue increíble y bastante intimidante. El objetivo declarado de la coalición era estudiar el comportamiento de las partículas en el reino subatómico, al que llamaron mundo complejo, más allá de las matrices energéticas teóricas. Además, el grupo destinó recursos al desarrollo de herramientas para observar y decodificar el entrelazamiento cuántico. En aquel momento, la teoría de cuerdas estaba en sus inicios y ninguno de nosotros podría haber imaginado la enorme magnitud de los descubrimientos que estaban por llegar. El laboratorio tenía su propio acelerador de partículas, a partir de entonces, quedé prácticamente obsesionado. La mayoría de los datos concretos, sin embargo, procedieron del laboratorio de Ginebra, donde se encontraba el gran colisionador de Hadrons. Tuve la oportunidad de ver en persona esta magnífica máquina en varias ocasiones.
Siempre me ha sorprendido la cantidad de logros increíbles que proporciona la búsqueda del conocimiento. Sin embargo, también ocurre todo lo contrario, la curiosidad sin empatía a menudo resulta en crímenes contra la humanidad. Como sabrás, el Gran Colisionador de Hadrons fue la primera máquina capaz de procesar la partícula conocida como bosón de Higgs. Se trata de un acelerador de partículas construido en un circuito de 27 kilómetros, que utiliza un estado de vacío perpetuo y temperaturas más frías que las del espacio exterior para acelerar las partículas al 99% de la velocidad de la luz. Cuando estas partículas chocan, crean espectaculares explosiones de radiación y se teoriza que los resultados son similares a un Big Bang a menor escala. Es a través de este proceso que se puede descubrir el infame bosón de Higgs, algunos incluso lo llaman la partícula de Dios. Muchos físicos no aprecian el omnipresente apodo asociado a él. Una forma más adecuada de entenderlo es que es ubicuo y puede manifestarse espontáneamente o materializarse a través de procesos que aún no se comprenden del todo. Es una especie de puente entre materia y antimateria, que conecta lo etéreo con lo corpóreo, ocupando el espacio entre la luz y la oscuridad, difícil de definir, como el momento exacto entre el fin de la luz y el comienzo de la sombra. El bosón de Higgs es un elemento crucial en esta intersección. Alguna vez se pensó que la materia solo podía existir en un lugar a la vez, pero las pruebas con partículas han revelado algo sorprendente. Se utilizó un acelerador de partículas para expulsar protones entre dos trineos microscópicos. Inicialmente, se creía que los protones pasaban a través de la rendija A o B. Sin embargo, cuando se instaló una pantalla de fondo para evitar la observación directa, se observó un patrón de onda peculiar o interferencia a lo largo de la pantalla, lo que indicaba que las partículas estaban interfiriendo entre sí, pasando simultáneamente por ambas rendijas. Este descubrimiento desafió la suposición inicial de que la materia no podía existir en más de un lugar al mismo tiempo. La realidad, percibida a través de la observación, demostró que las partículas eran capaces de existir en múltiples lugares simultáneamente, alterando la realidad simplemente a través de la percepción. La física a menudo desafía nuestra comprensión limitada, y contemplar complejidades más allá del alcance humano es parte del viaje. El proyecto en el que participaron Jenny y el grupo buscaba desentrañar los misterios del universo subatómico, comprendiendo mejor la naturaleza misma de la realidad. El grupo, generosamente financiado por donantes de todo el mundo, estudió los procesos, monitoreó la naturaleza de los protones y repitió el mismo proceso innumerables veces. El progreso fue lento, con muchos fracasos y errores a lo largo del camino. Sin embargo, la perseverancia condujo a una decodificación parcial de la fórmula. Descubrieron que el comportamiento de estas partículas podía predecirse con ciertos pretextos, hasta cierto punto, podían dirigirse a habitar lugares separados al mismo tiempo. Esta capacidad percibida de existir en dos lugares a la vez implicaba en realidad más bien una transferencia de localidad a través de grietas microscópicas en el bosón de Higgs. La máquina utilizada en estos experimentos era primitiva en comparación con iteraciones posteriores, pero ya mostraba un verdadero potencial para manipular partículas a través del tejido mismo del espacio con estímulos eléctricos, permitiendo transferencias de localización más rápidas que un abrir y cerrar de ojos. Actualmente, no estamos perdidos en el tiempo. A medida que pasó el tiempo, las técnicas se perfeccionaron y se volvieron más eficientes. Pudimos salvar la distancia entre partículas más fácilmente. Inicialmente, empezó con solo unos pocos nanómetros, pero finalmente pudimos transferir partículas de varios metros de longitud. Fue a través de este proceso que surgieron los planes para una máquina completamente nueva, algo completamente diferente a todo lo que jamás haya existido. En lugar de estímulos eléctricos enviados a través de circuitos y cables, la transferencia de energía se produjo directamente de un lugar a otro, una transferencia inalámbrica de energía a través del espacio.
Esto mejoró significativamente las capacidades informáticas y permitió que la máquina realizara adiciones mucho más rápido que cualquier cosa vista anteriormente. Las ideas iniciales sobre la máquina eran escépticas, pero con el tiempo se hizo evidente la verdadera importancia de su potencial. Cuando se combina con un procesador adecuado y una interfaz digital, la máquina descifró rápidamente el cifrado y tradujo cifrados matemáticos en una fracción del tiempo anterior. No se detuvo allí, en poco tiempo, la propia fisiología humana fue descifrada y convertida en anagramas y fórmulas simplificadas. Esto le dio a la máquina la capacidad de replicar tejidos y órganos humanos a partir de células madre fetales, creando potencialmente un corazón duplicado genéticamente indistinguible del donante. En un caso notable, la máquina logró regenerar el brazo de un veterano de guerra amputado. Muchos dudaban de su eficacia, creyendo que las terminaciones nerviosas del brazo no podían reactivarse después de tanto tiempo. Sin embargo, después de 17 horas de cirugía, fuimos testigos del veterano moviendo sus nuevos dedos por primera vez después de la reanimación con células trasplantadas, dándonos cuenta de que habíamos descubierto algo extraordinario. Las deformidades templadas también podrían observarse a nivel molecular y erradicarse antes del embarazo. Los virus y las cepas bacterianas podrían reprogramarse genéticamente para atacarse a sí mismos en lugar de al huésped, eliminando eficazmente afecciones como el VPH, la peste negra, el resfriado común, la faringitis estreptocócica y la gonorrea, entre otras. Contra el poder incomparable de la máquina, estas enfermedades no tenían ninguna posibilidad. Incluso podría reprogramar el ADN humano en las proporciones deseadas, eliminando cromosomas adicionales y restaurando vías neuronales para revertir afecciones cognitivas como la demencia y el Parkinson, así como afecciones prenatales como la parálisis cerebral y la microcefalia, que estaban en proceso de ser prácticamente erradicadas. La máquina no se limitaba únicamente a manipular material orgánico, podría tomar un bloque de carbono y alterar sus isótopos, creando carbono 14 y explotando la radiactividad para posibilidades de potencia. Ha demostrado el potencial para crear su propia fuente de combustible. Sin embargo, un descubrimiento más significativo fue reordenar el número de protones en el núcleo atómico, cambiando los elementos y transformando, por ejemplo, el cobre en oro y el bromo en yodo. La máquina tenía el poder de alterar los mismos componentes básicos del universo. La aplicación práctica de la máquina parecía ilimitada, podía escribir libros, clonar organismos vivos e incluso alterar elementos. Fue entonces cuando nos dimos cuenta del alcance de lo que habíamos creado, la piedra filosofal, el santo grial, el ojo que todo lo ve y un paquete conveniente. Nació la primera computadora cuántica del mundo. Es importante aclarar que, a pesar de los rumores, la computadora cuántica no era inteligencia artificial. Tenía una potencia informática 1000 veces mayor que casi cualquier cosa en la Tierra, pero no estaba dotada de sensibilidad. Las decisiones las tomaban los humanos, porque temíamos la posibilidad de que la inteligencia artificial ganara autonomía y abusara del poder de la manipulación cuántica. La computadora era una herramienta poderosa, hacía felizmente las tareas asignadas, pero éramos nosotros quienes manteníamos el control. Sin embargo, comenzaron a surgir problemas burocráticos y muchos donantes y miembros del personal tenían ideas diferentes sobre cómo utilizar la máquina. Algunas naciones involucradas lo querían para sí mismas y tenían diferentes puntos de vista sobre la mejor implementación de sus capacidades. Muchos miembros de la coalición abandonaron el proyecto, algunos incluso intentaron contrabandear datos del laboratorio. Con el despido del supervisor del proyecto, el Dr. Henrik Landgren asumió el cargo de director de operaciones. Landgren logró unir a la facción dividida de científicos y decidió mantener la computadora en manos de un equipo internacional para seguir estudiando y replicando sus capacidades. Desarrolló un programa SIMS funcional, una simulación precisa de nuestro mundo, que nos permite visualizar la creación de computadoras de primera mano.
La simulación era tan realista que los sujetos de prueba no podían distinguir entre sus seres queridos en la simulación y las personas reales. Yo fui uno de los que participó en la simulación, conectándome al monitor a través de una interfaz de corteza neuronal. Mi mente se concentró en la simulación, reconociendo de inmediato el entorno de mi hogar, mi hijo e incluso pequeños detalles como los carteles de Harry Potter y Expediente X en las paredes. Estábamos ante una herramienta extraordinaria y poderosa, pero también empezábamos a comprender la complejidad ética y moral que implicaba. En mi casa, en un complejo de apartamentos de Sacramento, mi mente creó un escenario tan vívido que era como si mis padres, fallecidos en el mundo real, estuvieran allí actuando exactamente como lo harían en la vida real. Mi papá incluso contaba sus nuevos chistes cursis de una manera que reflejaba su personalidad. Aunque fue una experiencia inventada por simulación cuántica, era indescriptible volver a pasar tiempo con ellos. La experiencia fue profundamente catártica y salí de la simulación llorando, abrumada por la oportunidad de hablar con mis padres una vez más. Lidiar con su ausencia se volvió un poco más fácil, sabiendo que podía hablar con ellos en cualquier momento. El Dr. Landgren me preguntó más tarde sobre esta experiencia y le compartí los detalles. Escuchó atentamente, pero su expresión era distante y preocupada, a pesar de una sonrisa ocasional. En una reunión con todo el equipo, Landgren, tras un momento de silencio y reflexión, se dirigió al grupo. Destacó todos los logros y avances significativos que nuestro pequeño grupo había logrado. Sin embargo, en lugar de un tono triunfante, su voz era sombría, como si nada de eso importara realmente. Entonces Landgren propuso su teoría: teníamos en nuestras manos un universo simulado, una realidad digital creada por una máquina. Se cuestionó si nuestro propio universo podría ser el resultado del mismo proceso, si nuestra realidad no era una simulación. Un silencio desconcertante se apoderó del grupo. Landgren concluyó su epifanía, dejándonos a todos en un estado de inquietante contemplación. La atmósfera en el grupo cambió drásticamente después de ese momento. Varios compañeros abandonaron el proyecto sin despedirse, quedando solo 7 de nosotros, incluido Landgren, que también se mudaba. Su optimismo se convirtió en impaciencia y se volvió hostil, hundiéndose en pensamientos inquisitivos. Me di cuenta de que se estaba acercando cada vez más a la línea entre el genio y la psicosis. Landgren habló solo, permaneció recluido en el laboratorio y nos instó a desmontar y probar la hipótesis de ir más allá de nuestra simulación para vislumbrar lo que podría haber al otro lado. Nada más parecía importar en ese momento, la vida parecía accidental. Conscientes de que los organismos completos, como los humanos, son resultado de la evolución genética y un poco de suerte, reconocemos que una simulación no es casual. Requiere una inmensa cantidad de dedicación, programación, logística, potencia y mantenimiento de la capacidad informática. No es algo que suceda por accidente, es el resultado del tiempo, los recursos y la capacidad intelectual aplicados intencionalmente. La idea de que la simulación fuera el resultado de un fenómeno natural o cósmico aleatorio fue inmediatamente descartada. Algo estaba detrás de las cortinas, operando como un director poderoso, incluso si no pudiéramos visualizarlo directamente en dimensiones superiores. A través de experimentos llegamos a la conclusión de que podíamos manipular las leyes fundamentales de la realidad, incluida la posibilidad de enviar protones al pasado. La idea era provocar una respuesta de un supuesto orquestador, mostrando nuestra capacidad para trabajar en el mundo cuántico. Descubrimos que nuestra realidad se basa en leyes, como las leyes del movimiento y las leyes de la física, que no pueden romperse accidentalmente pero sí manipularse con tecnología cuántica. Un descubrimiento significativo fue la posibilidad de invertir el tiempo. Nos propusimos probar esta teoría y convencimos a nuestros colegas para que llevaran a cabo el experimento, a pesar de sus temores. Utilizando matrices de energía oscura y superpartículas, planeamos enviar una semilla de clavel, llamada Phyllis, al pasado.
La idea era revertir el metabolismo simbiótico de la semilla para hacerla regresar rápidamente a su ciclo de vida. El experimento comenzó con la semilla retrayéndose y desapareciendo, para reaparecer y crecer a un ritmo imposible momentos después. Sin embargo, la semilla explotó violentamente, hiriendo a algunos miembros del equipo. El experimento tuvo graves consecuencias, incluido un hombre golpeado en el cuello y otro atrapado en las raíces de la semilla. El caos estalló en la sala y el equipo se dio cuenta de que, aunque habíamos descubierto un nuevo descubrimiento, también habíamos desencadenado resultados inesperados y peligrosos. Pronto hicimos lo mismo y observamos desconcertados cómo continuaba el proceso. Albert y yo, por ejemplo, parecíamos envejecer al revés. Diabetes, que tenía casi 60 años, se volvió joven, luego juvenil, luego adolescente, y sus gritos de terror acompañaron los cambios en su voz. Emma, sin embargo, desapareció abruptamente, y antes de que pudiéramos comprender completamente lo que estaba sucediendo, la computadora alertó con una sirena de advertencia y luces intermitentes, indicando un problema externo. La pantalla principal de la computadora falló y una única barra de carga indicó que se estaba descargando algo. Supusimos que se trataba de un virus o malware, algo que parecía imposible dadas las medidas de seguridad. Nuestros intentos de detener la descarga fueron en vano y el progreso persistió. Recibimos una llamada de inversores externos, que exigieron que se cortara la electricidad para salvar la máquina. Con el colosal costo que implicaba reparar o reemplazar la computadora, la orden se cumplió de inmediato. Sin embargo, la máquina permaneció activa, continuando la descarga sin fuente de energía directa. La descarga, impulsada por una fuente desconocida, estaba a mitad de camino cuando cortamos la energía. Mientras esperábamos en la oscuridad, incapaces de entender cómo la máquina permanecía activa, la descarga se completó. Decidimos volver a encender la computadora y encontramos un archivo misterioso que medía 100.000 terabytes, mucho más allá de lo que podíamos entender. El archivo era de un tipo desconocido y apareció un mensaje en la pantalla preguntándonos si queríamos ejecutar el archivo. Todos los intentos de eludir el mensaje fallaron y nuestros esfuerzos por rastrear el origen del archivo no tuvieron éxito. Ahora, sin otra opción, nos encontramos ante la decisión de ejecutar el archivo desconocido sin conocer sus intenciones ni finalidades. El suspenso creció en la sala, con la incertidumbre de lo que vendría después. Landgren dio un paso atrás, considerando la situación, y se secó las gotas de sudor brillante de su frente. Sin nada más a nuestra disposición, se dio cuenta de que solo quedaba una opción, por lo que dio el último comando, OpenNet. La computadora comenzó a procesar el archivo, un proceso que tardó varios minutos en completarse, íntegramente en código binario, que finalmente se tradujo en un solo mensaje. Al finalizar, aparecieron dos palabras juntas, en letra blanca sobre fondo negro. Esas dos palabras tuvieron un efecto duradero en mi psique, haciéndome cuestionar todo lo que creía saber. Esas simples palabras dejaron una huella en mí, y después de apagar la computadora, todos salimos aturdidos, regresando cada uno a casa cargando el peso de lo que acababa de pasar. A la mañana siguiente, un colega me informó que la noche anterior habían asaltado el laboratorio. La operación fue saboteada, lo que provocó un incendio que consumió el laboratorio y dejó la computadora cuántica dañada sin posibilidad de reparación. El atacante tenía una tarjeta de seguridad y parecía saber exactamente el proceso necesario para desactivar el sistema de rociadores automáticos. La policía arrestó a un solo sospechoso, un hombre llamado Henrik London, que fue juzgado, declarado clínicamente loco y enviado a una unidad de salud mental en Suecia. El suceso me dejó conmocionado en muchos sentidos, y hasta el día de hoy no he podido apreciar del todo lo que realmente pasó ese día. No sé si quien respondió al llamado podría llamarse Dios, pero el evento plantea profundas preguntas sobre la naturaleza de la existencia y nuestra relación con algo más allá de los límites de la realidad. El mensaje final del ordenador,
transmitido a través de dos simples palabras, sigue resonando en mi mente. Siempre que me encuentro a la deriva, recuerdo ese momento y las palabras que parecían tener un significado más allá del alcance de la comprensión humana.